Hay transiciones en la vida de un deportista que no se resuelven con talento, sino con la capacidad de volver a construir certezas donde antes todo era familiar. Lionel Messi llegó a Estados Unidos con el peso de una carrera que ya había alcanzado todo lo que el fútbol puede ofrecer, pero también con la incertidumbre íntima de quien empieza de nuevo en un lugar donde las reglas del juego, aunque parezcan las mismas, funcionan de otra manera. No era solo un cambio de club o de liga. Era un desplazamiento completo de coordenadas vitales, un reacomodo que involucraba desde el clima hasta los silencios, desde los horarios hasta la forma en que la gente te mira cuando caminas por la calle. Y aunque desde afuera parecía que Messi simplemente continuaba su trayectoria en otro escenario, por dentro estaba atravesando uno de los procesos más exigentes de su carrera, uno que no se medía en títulos ni en goles, sino en la capacidad de sostenerse cuando todo lo conocido ha quedado atrás. Los primeros meses en Miami fueron una mezcla de exposición constante y soledad estructural. Messi estaba rodeado de cámaras, de expectativas enormes, de un entusiasmo desbordante que venía desde todos los rincones del país. Pero ese mismo bullicio generaba una distancia extraña con respecto a lo que él necesitaba para sentirse en equilibrio. En Europa, la rutina había sido su aliada durante años. Sabía qué esperar de cada entrenamiento, conocía las ciudades, entendía los ritmos de la prensa, tenía cerca a su familia y a un círculo de amigos que habían crecido junto a él. En Estados Unidos, en cambio, todo exigía un esfuerzo adicional de comprensión. Las conferencias de prensa eran distintas, los viajes entre ciudades implicaban distancias que desafiaban cualquier lógica europea, y el tipo de atención mediática que recibía no tenía precedentes ni siquiera para alguien acostumbrado a vivir bajo la mirada pública. No se trataba de que las cosas estuvieran mal, sino de que eran radicalmente diferentes, y esa diferencia acumulaba un desgaste que no siempre se podía nombrar. Messi había aprendido a lo largo de su vida a lidiar con la presión, a manejar las expectativas y a mantener el foco incluso en medio del caos. Pero esta vez el desafío no venía desde afuera, venía desde adentro. Era la sensación de no reconocer del todo el entorno en el que se movía, de no poder anticipar cómo iba a desenvolverse cada semana, de sentir que cada decisión, por pequeña que fuera, requería un esfuerzo mental adicional. Y eso, sumado al cansancio físico de un calendario que no daba tregua, y a la exigencia de rendir al nivel al que todos estaban acostumbrados, generaba una tensión silenciosa que iba acumulándose sin que nadie más lo notara. Desde afuera, Messi seguía siendo Messi, pero por dentro estaba aprendiendo a sostener un equilibrio nuevo, uno que no tenía manual de instrucciones. En ese contexto, la figura de Sergio Busquets comenzó a aparecer de una manera distinta a como había sido en Barcelona. No llegó como el capitán que organiza ni como el referente que motiva. Llegó simplemente como alguien que ya conocía el mapa completo de lo que Messi estaba atravesando porque él mismo había pasado por lo mismo apenas unos meses antes. Busquets había llegado a Miami en un momento en que también estaba reacomodando su vida, también estaba aprendiendo a moverse en un país que no conocía, también estaba enfrentando la misma mezcla de expectativa y extrañeza. Y aunque no hablaban explícitamente de eso, había entre ellos una comprensión tácita que no necesitaba palabras. Se reconocían en los gestos, en las miradas, en la forma en que ambos procesaban el impacto de estar lejos de todo lo que había sido su vida durante tantos años. Busquets no intentó convertirse en un salvavidas emocional ni en un consejero. No hubo conversaciones profundas sobre adaptación ni sesiones de análisis sobre cómo enfrentar el cambio. Lo que hizo fue algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más efectivo. Estuvo presente. Estuvo en los entrenamientos con la misma actitud serena de siempre. Estuvo en los vestuarios sin necesidad de llenar los silencios. Estuvo en las comidas del equipo sin forzar cercanía, pero ofreciendo compañía. Y esa presencia, que podía parecer simple, se convirtió en un ancla para Messi en momentos en que todo lo demás parecía estar flotando sin peso. Porque lo que Busquets ofrecía no era una solución a los problemas de adaptación, sino una confirmación de que no estaba solo en ese proceso, de que había alguien más que entendía desde adentro lo que significaba empezar de nuevo. Hubo días en que Messi llegaba al entrenamiento con el cansancio acumulado de varios partidos seguidos, con el cuerpo pidiendo descanso y la mente exigiendo claridad. Y en esos días, Busquets tenía una manera particular de acercarse. No preguntaba cómo estaba ni ofrecía palabras de aliento. Simplemente caminaba junto a él, comentaba algo trivial sobre el clima o sobre algún detalle del entrenamiento, y esa conversación breve, aparentemente irrelevante, tenía el efecto de normalizar el momento. No había drama, no había presión adicional, solo dos personas que se conocían desde hacía años compartiendo un espacio en medio de la rutina. Y eso, que parecía insignificante, ayudaba a Messi a volver a conectar con una sensación de familiaridad que en otros momentos del día se sentía lejana.
Durante los partidos, Busquets operaba con la misma inteligencia callada que siempre había tenido en Barcelona. No gritaba indicaciones ni forzaba liderazgos visibles, pero estaba siempre en el lugar correcto, siempre ofreciendo una opción de pase, siempre leyendo el juego de una manera que facilitaba las cosas para todos. Y para Messi, que estaba acostumbrado a jugar con él desde hace más de una década, esa presencia en el campo era un recordatorio constante de que, aunque el entorno había cambiado, la esencia de cómo jugar juntos seguía intacta. No necesitaban hablar para entenderse, no necesitaban planificar jugadas porque el entendimiento ya estaba construido. Y esa fluidez en el campo, esa capacidad de anticiparse mutuamente sin necesidad de explicaciones, se trasladaba también fuera de la cancha como una forma de sostén que no dependía de palabras. Busquets tenía además una habilidad particular para recordarle a Messi quién era en los momentos en que la duda aparecía. No lo hacía de manera explícita ni con discursos motivacionales. Lo hacía con comentarios pequeños, con gestos mínimos, con una mirada que decía que no hacía falta demostrar nada más de lo que ya estaba demostrado. Había veces en que Messi salía de un partido sintiendo que no había rendido al nivel esperado, que algo no había funcionado como debía, y Busquets simplemente se acercaba y hacía un comentario sobre una jugada específica, sobre un pase que había sido clave, sobre un movimiento que había desarmado la defensa rival. No buscaba inflar el ego ni minimizar los errores, simplemente ponía el foco en lo que había funcionado, en lo que seguía estando ahí, en la capacidad que no se había ido a ningún lado, y eso que parecía solo una observación técnica, operaba en un nivel mucho más profundo porque le devolvía a Messi una perspectiva que a veces se nublaba en medio del ruido externo. El vínculo entre ellos se sostenía en años de conocerse, de haber compartido vestuarios, concentraciones, triunfos y derrotas. Habían vivido juntos momentos de gloria absoluta y momentos de frustración intensa. Habían aprendido a leerse en los silencios, a entender cuándo el otro necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía. Y esa historia compartida se convirtió en un recurso invaluable en medio de la adaptación a Miami, porque no había que construir nada desde cero, no había que explicar sentimientos ni justificar estados de ánimo. Busquets sabía cuando Messi estaba cansado sin que tuviera que decirlo. Sabía cuando estaba procesando algo internamente sin que fuera necesario verbalizarlo. Y esa capacidad de leer sin invadir generaba un espacio de tranquilidad que Messi no encontraba en muchos otros lugares. A medida que pasaban las semanas, ese respaldo silencioso fue influyendo en la manera en que Messi enfrentaba cada día. No fue un cambio abrupto ni un momento de revelación súbita. Fue un proceso gradual en el que la presencia de Busquets se fue convirtiendo en una parte indispensable de la rutina. Messi empezó a sentir que aunque estaba en un país nuevo y en un contexto completamente diferente, había algo familiar que se mantenía intacto, algo que le permitía anclarse cuando todo lo demás parecía moverse demasiado rápido. Y ese algo era la certeza de que había alguien cerca que lo conocía de verdad, que no esperaba de él más de lo que podía dar, que no lo juzgaba por los días difíciles ni lo idolatraba en los días buenos. Simplemente estaba ahí, con la misma serenidad de siempre, ofreciendo un tipo de compañía que no se puede fabricar ni se puede forzar porque depende de una confianza construida a lo largo de muchos años. Hubo momentos específicos en los que la influencia de Busquets fue especialmente visible. Partidos en los que Messi llegaba con el cuerpo al límite, con la mente saturada de responsabilidades y expectativas, y en los que la simple presencia de Busquets en el campo le permitía soltar un poco la tensión, porque sabía que si él no podía llegar a cierta zona, Busquets estaría ahí cubriendo el espacio. Sabía que si necesitaba una pausa en el ritmo del juego, Busquets encontraría la manera de ralentizar las transiciones. Sabía que si el partido se ponía difícil, Busquets no iba a desaparecer ni a entrar en pánico, sino que iba a mantener la calma y a ofrecer soluciones desde su lugar. Y esa confianza en el otro, esa seguridad de que no estaba solo sosteniendo el peso del equipo, le permitía a Messi jugar con una libertad que en otros momentos se sentía lejana. Fuera del campo, Busquets también operaba como un puente hacia la normalidad. En un entorno donde todo el mundo quería algo de Messi, donde cada interacción tenía un componente de expectativa o de admiración, Busquets era simplemente un compañero. No pedía nada, no esperaba gestos especiales, no buscaba protagonismo ni reconocimiento. Y esa actitud que podía parecer pasiva, en realidad era profundamente generosa porque le ofrecía a Messi un espacio donde no tenía que representar nada, donde podía simplemente ser. Podían pasar horas juntos sin hablar de fútbol, sin analizar partidos, sin planificar estrategias. Podían compartir un café después del entrenamiento y hablar de cosas triviales, de la vida cotidiana, de anécdotas que no tenían nada que ver con el deporte.
Y esas conversaciones, que parecían irrelevantes, eran fundamentales porque le recordaban a Messi que, más allá de todo lo que representaba públicamente, seguía siendo una persona con una vida que trascendía la cancha. La relación entre ellos no era simétrica en términos de protagonismo público. Messi era el centro de atención, el nombre que aparecía en todos los titulares, el jugador que había revolucionado el fútbol en Estados Unidos con su llegada. Busquets, en cambio, operaba en un segundo plano, con una discreción que era parte fundamental de su forma de entender el juego y la vida. Pero esa asimetría no afectaba la calidad del vínculo, porque lo que compartían no dependía de la exposición mediática ni del reconocimiento externo. Dependía de una comprensión mutua que se había forjado en años de jugar juntos, de enfrentar juntos las presiones más altas del fútbol mundial, de aprender juntos a mantener el equilibrio en medio del caos. Y esa base sólida les permitía ahora, en Miami, sostener una relación que era más importante para Messi de lo que muchos podían imaginar desde afuera. Busquets no intentaba resolver los problemas de Messi, ni ofrecerle respuestas a preguntas que probablemente no tenían solución inmediata. Lo que hacía era acompañar el proceso, estar presente sin invadir, ofrecer estabilidad sin imponer direcciones. Y esa forma de apoyo, que no buscaba resultados rápidos ni transformaciones dramáticas, era exactamente lo que Messi necesitaba en ese momento de su vida. Necesitaba alguien que no esperara que él tuviera todas las respuestas, alguien que no lo presionara para que resolviera rápido su adaptación, alguien que simplemente estuviera ahí recordándole que el proceso era válido, que el cansancio era legítimo, que la duda no era fracaso. Con el tiempo, Messi empezó a recuperar un equilibrio que en los primeros meses había sentido muy lejano. No fue un cambio mágico ni una solución instantánea. Fue el resultado de muchos días de sostener la rutina, de enfrentar los desafíos uno por uno, de permitirse sentir el peso de la adaptación sin culpa. Y en ese proceso, la presencia de Busquets fue fundamental no porque hiciera algo extraordinario, sino precisamente porque no intentó hacerlo. Se mantuvo constante, cercano, disponible, sin exigir reconocimiento ni esperar retribuciones. Y esa constancia, esa disponibilidad sin condiciones, fue lo que permitió que Messi pudiera poco volver a confiar en sí mismo, volver a sentir que podía habitar este nuevo lugar sin perder de vista quién era. Hubo un momento ya avanzada la temporada en el que Messi pudo finalmente mirar hacia atrás y reconocer con claridad lo que había significado tener a Busquets cerca durante ese proceso. No fue una revelación súbita ni una confesión dramática, fue simplemente una verdad que se fue haciendo evidente con el paso del tiempo. Messi entendió que sin esa presencia cotidiana, sin ese respaldo silencioso, su experiencia en Estados Unidos habría sido radicalmente diferente. Tal vez habría logrado adaptarse igual. Tal vez habría encontrado otras formas de sostener el equilibrio. Pero la calidad de ese proceso, la tranquilidad con la que pudo atravesarlo, dependió en gran medida de tener cerca a alguien que lo conocía de verdad, que no necesitaba explicaciones largas para entender lo que estaba sintiendo, que podía acompañar sin invadir y sostener sin asfixiar. Esa comprensión no llevó a Messi a hacer declaraciones públicas grandilocuentes ni a homenajes emotivos. Simplemente empezó a valorar de una manera más consciente cada gesto pequeño, cada conversación breve, cada mirada cómplice en medio de un partido. Empezó a entender que el apoyo verdadero no siempre viene con palabras inspiradoras ni con discursos motivacionales, a veces viene simplemente con estar, con mantenerse cerca, con ofrecer una continuidad que permite que el otro no se sienta completamente a la deriva. Y esa lección que Messi aprendió en Miami gracias a Busquets trascendía el fútbol y tocaba algo mucho más profundo sobre lo que significa acompañar a alguien en un proceso difícil. La adaptación de Messi a Estados Unidos dejó de ser un tema de conversación pública después de los primeros meses. La gente empezó a dar por sentado que él estaba bien, que había encontrado su lugar, que todo había vuelto a la normalidad. Pero Messi sabía que esa normalidad no había llegado sola, que había sido construida día a día con esfuerzo, con paciencia, con la ayuda de personas que eligieron estar cerca sin esperar nada a cambio. Y entre todas esas personas, Busquets ocupaba un lugar especial, no por haber hecho algo espectacular, sino por haber sostenido una presencia que se volvió indispensable sin que nadie más lo notara. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde lo humano. Había algo profundamente valioso en la forma en que Busquets había acompañado a Messi. Algo que no se podía medir en estadísticas ni en titulares, pero que había marcado una diferencia real en la vida de alguien que, a pesar de haber ganado todo lo que se podía ganar en el fútbol, seguía necesitando compañía genuina en los momentos difíciles. Y esa necesidad, lejos de ser una debilidad, era simplemente una confirmación de que incluso las figuras más grandes del deporte siguen siendo personas que atraviesan procesos, que enfrentan dudas, que necesitan sostén.
Messi nunca dejó de agradecer internamente esos meses en los que Busquets estuvo cerca, no porque sintiera que le debía algo, sino porque reconocía con claridad que ese vínculo había sido un factor decisivo en su capacidad de atravesar uno de los momentos más exigentes de su carrera. Y aunque no lo expresara públicamente con frecuencia, en las conversaciones privadas, en los gestos cotidianos, en la forma en que se relacionaba con Busquets dentro y fuera del campo, quedaba claro que había una gratitud profunda que no necesitaba grandes palabras para manifestarse. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Lo que Messi aprendió en ese proceso fue que el éxito profesional, por más alto que sea, no elimina la necesidad de tener cerca a personas que te conozcan de verdad. Que la confianza en uno mismo, por más sólida que parezca, a veces necesita ser recordada desde afuera. Que el equilibrio emocional, incluso en alguien con una trayectoria tan extraordinaria, puede ser frágil cuando el entorno cambia radicalmente. Y que el apoyo más valioso no siempre viene de los discursos grandilocuentes ni de las intervenciones dramáticas, sino de la presencia constante de alguien que elige estar sin condiciones. Busquets, por su parte, nunca buscó reconocimiento por el papel que había jugado en la adaptación de Messi. No dio entrevistas hablando del tema, no escribió mensajes emotivos en redes sociales, no intentó capitalizar públicamente esa cercanía. Simplemente siguió siendo quien había sido siempre, un compañero discreto, un jugador inteligente, una persona que entendía que hay formas de ayudar que no necesitan reflectores para ser efectivas. Y esa actitud, esa capacidad de acompañar sin buscar protagonismo, era precisamente lo que hacía que su presencia fuera tan valiosa para Messi. La historia de cómo Busquets ayudó a Messi en su momento más difícil en Estados Unidos no es una historia épica llena de giros dramáticos ni de momentos de revelación cinematográfica. Es una historia mucho más sutil, mucho más cotidiana, mucho más humana. Es la historia de dos personas que se conocían desde hace años y que cuando una de ellas atravesó un proceso complicado, la otra eligió estar cerca sin hacer ruido, sin exigir nada, sin esperar aplausos. Es la historia de cómo el apoyo verdadero a veces se parece más a una presencia silenciosa que a un rescate heroico, de cómo la compañía genuina puede ser el factor que marca la diferencia entre atravesar algo solo o atravesarlo acompañado. Y al final, cuando Messi mira hacia atrás y piensa en esos primeros meses en Miami, lo que recuerda no son solo los goles, ni los partidos, ni los títulos. Recuerda también las conversaciones breves con Busquets después de los entrenamientos, las miradas cómplices en medio de la presión, los silencios compartidos que no necesitaban explicación. Recuerda haber sentido que, aunque todo lo demás había cambiado, había algo que permanecía intacto, algo que le permitía sostenerse incluso en los días más difíciles. Y ese algo era simplemente la certeza de que no estaba solo, de que había alguien cerca que lo conocía lo suficiente como para saber cuándo acercarse y cuándo dar espacio, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo recordarle quién era y cuándo simplemente dejarlo ser. Comparte este video si crees que el apoyo silencioso también puede marcar la diferencia. Esa lección que Messi aprendió en Miami, esa comprensión de que incluso en el punto más alto de una carrera histórica, el respaldo de alguien que te conoce de verdad puede ser decisivo, es una lección que trasciende el fútbol y que habla de algo mucho más universal sobre la condición humana. Habla de la importancia de tener cerca a personas que no te juzgan por tus momentos de duda, que no te exigen estar siempre a la altura de tu propia leyenda, que te permiten ser vulnerables sin que eso se convierta en un motivo de vergüenza. Habla de cómo, a veces, lo que más necesitamos no es que alguien resuelva nuestros problemas, sino simplemente que alguien esté ahí, recordándonos que no tenemos que enfrentar todo solos. Y aunque Messi ya había aprendido muchas cosas a lo largo de su carrera, aunque ya había atravesado momentos difíciles y había encontrado formas de superarlos, esta experiencia en Miami le enseñó algo nuevo. Le enseñó que está bien necesitar ayuda, que está bien sentirse perdido incluso después de haber ganado todo, que está bien no tener todas las respuestas. Le enseñó que el apoyo verdadero no debilita, sino que fortalece, que reconocer la importancia de alguien más en tu proceso no te hace menos capaz, sino más humano. Y le enseñó sobre todo que las personas que eligen quedarse cerca en los momentos difíciles, sin buscar nada a cambio, son las que realmente importan cuando todo lo demás se desvanece. Busquets probablemente nunca sabrá con exactitud la magnitud del impacto que tuvo en Messi durante esos meses. No porque Messi no se lo haya dicho, sino porque hay cosas que son difíciles de traducir en palabras, cosas que se entienden mejor en los gestos, en las miradas, en la forma en que dos personas se relacionan cuando las cámaras no están encendidas. Pero no importa si Busquets lo sabe o no, bueno, lo hizo buscando reconocimiento. Lo hizo porque esa es su forma de ser, porque así entiende la amistad, porque así concibe el compañerismo. Y esa naturalidad, esa ausencia de cálculo,
Es precisamente lo que hizo que su presencia fuera tan valiosa. Al final, la historia de Messi y Busquets en Miami es una historia sobre lo que significa acompañar a alguien de verdad, sobre lo que implica estar presente sin invadir, sobre cómo la cercanía genuina puede sostener a alguien incluso cuando todo lo demás parece estar moviéndose demasiado rápido. Es una historia que nos recuerda que más allá de los trofeos y de los récords, más allá de la fama y del reconocimiento público, todos necesitamos a alguien que nos conozca lo suficiente como para saber cuándo estamos atravesando un momento difícil, alguien que esté dispuesto a quedarse cerca sin esperar nada a cambio, alguien que nos recuerde quiénes somos cuando nosotros mismos empezamos a dudarlo. Y aunque esta historia no terminó con un momento de revelación dramática, ni con una confesión pública cargada de emoción, terminó con algo mucho más valioso. Terminó con la certeza de que Messi había encontrado en Busquets algo que no se puede comprar ni se puede fabricar, algo que solo se construye con años de confianza y de conocimiento mutuo. Terminó con la certeza de que incluso lejos de casa y en el momento más difícil, había alguien que lo había ayudado a sostenerse, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Y esa elección, ese gesto silencioso de estar presente, marcó una diferencia que Messi llevará consigo mucho más allá de su paso por Miami, mucho más allá de su carrera en el fútbol, porque le enseñó algo que ningún trofeo puede enseñar. Le enseñó que incluso en la cima, el apoyo de alguien que te conoce de verdad puede ser lo que te permite seguir adelante.